Mi nombre es David Okech, y lo que voy a relatar sucedió hace 5 años, en una tarde que parecía estirarse sin fin. El sol caía como un manto pesado sobre la plaza de tierra rojiza de nuestra aldea, cerca de Mbale, en Uganda. Como maestro, había convocado a la comunidad para una asamblea importante, un encuentro que esperaba uniera a nuestra gente. Sin embargo, el aire no era de celebración, sino de una tensión contenida, casi eléctrica, que se podía sentir en la piel. Pongo a Dios como testigo, y a cada uno de ustedes que me escuchan, de que cada palabra que estoy a punto de compartir es la verdad absoluta de lo que mis ojos vieron y mi corazón sintió. No hay exageración en mi relato, solo el recuerdo vívido de un día que marcó nuestras vidas para siempre. Un día en que el mundo visible y el invisible se encontraron en aquel pedazo de tierra. Me senté en una silla de madera bajo la sombra generosa de un viejo árbol de mango, observando a mi gente reunirse. El murmullo de los ancianos era grave, sus voces bajas y llenas de una sabiduría ancestral que a menudo me miraba con desconfianza. Las miradas de los niños, por otro lado, eran inciertas, reflejando la ansiedad de sus padres. Podía oler el polvo seco levantado por sus sandalias y el aroma dulzón de las flores cercanas, una mezcla que normalmente me traía paz, pero que esa tarde solo acentuaba la extraña quietud. Sentí el peso de una tradición milenaria observándome, juzgando mi fe, mis palabras, mi misma presencia como un elemento ajeno. El viento soplaba suave, pero no traía alivio, sino un presagio, un susurro de que la calma estaba a punto de romperse de la forma más inesperada. Fue entonces cuando lo vi llegar, caminando desde el linde del bosque. Jabari Mugisha, el brujo de la región, un hombre cuya reputación lo precedía como una sombra oscura. El murmullo cesó de inmediato, reemplazado por un silencio profundo y respetuoso, cargado de miedo. Su figura se recortaba contra la luz del atardecer, y sus ojos parecían carbones encendidos en la penumbra creciente, fijos en mí. No llevaba armas, pero su presencia era más intimidante que cualquier lanza. Cada paso que daba parecía hacer temblar el suelo bajo mis pies. Comprendí en ese instante que no había venido a escuchar, no había venido a dialogar, había venido a juzgar, y en el silencio absoluto que se extendió a su paso, supe que esa tarde mi fe sería sometida a una prueba pública y definitiva. El aire se volvió denso, casi irrespirable. La atención de cada hombre, mujer y niño se centró en la figura inmóvil de Jabari, quien se había detenido en el centro exacto de la plaza. Sus ojos no se apartaban de los míos, y en esa mirada sentí una fuerza antigua, una conexión con la tierra y los espíritus que yo, con mi fe en un Dios invisible, supuestamente había ofendido. El sol seguía descendiendo, pintando el cielo con tonos anaranjados y púrpuras, pero la belleza del crepúsculo se sentía amenazante, como el preludio de una noche eterna. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, a pesar del calor persistente. Era el frío del aislamiento, la sensación de estar completamente solo frente a un poder que no entendía, pero cuya hostilidad era innegable y palpable para todos los presentes. En ese momento de máxima tensión, con el corazón latiéndome en la garganta y el destino de mi vida pendiendo de un hilo, siento la necesidad de detenerme un instante. La mirada de Jabari era un abismo, y el silencio de mi gente era un peso sobre mis hombros. Antes de continuar y contarte lo que sucedió después, quiero que sepas que tu presencia aquí, escuchando mi historia, me da fuerza. Por eso, te pido que te suscribas a este canal, para que juntos podamos seguir compartiendo testimonios de fe. Y por favor, dime desde qué ciudad me estás escuchando. Saber que no estoy solo en este recuerdo, que mi voz viaja y te encuentra, significa mucho para mí. Es un recordatorio de que la comunión nos hace más fuertes, incluso frente a la oscuridad más profunda. El breve instante en que mi mente se conectó contigo pareció darme un respiro, pero la realidad de la plaza regresó con una fuerza abrumadora. El silencio volvió a caer, más denso y pesado que antes. Jabari no se había movido. Su postura era la de un depredador que sabe que su presa no tiene escapatoria. Las sombras se alargaban, devorando los últimos vestigios de luz, y con ellas,
La esperanza de la gente parecía menguar. Podía sentir su miedo colectivo como una neblina fría que se asentaba sobre todos nosotros. El mundo parecía haberse detenido, esperando su siguiente movimiento, su primera palabra, su primer gesto, y en esa quietud aterradora supe que la prueba no solo estaba por comenzar, sino que, en el silencio de aquellos ojos ardientes, ya había empezado. Jabari avanzó entonces, sin prisa, con una deliberación que helaba la sangre. Cada paso que daba hacia el centro de la plaza era un golpe sordo contra el silencio. De su cuello y muñecas colgaban amuletos hechos de hueso, semillas y trozos de metal, y con su movimiento producían un tintineo seco, casi musical, como huesos de animales pequeños chocando entre sí en el viento. Era el sonido de su poder, un recordatorio audible de su conexión con el mundo de los espíritus. Nadie se atrevía a respirar. Todos los ojos, antes fijos en mí, ahora seguían su figura oscura, hipnotizados por el ritmo de su caminar. Se detuvo justo en el corazón de la asamblea, en el espacio vacío que la gente había creado instintivamente, y la tierra bajo sus pies pareció oscurecerse, como si reconociera a su amo. Allí, inmóvil por un instante, levantó su mano derecha. Su dedo, largo y nudoso como la rama de un árbol muerto, se alzó lentamente en el aire denso del atardecer y me señaló directamente. No hubo duda, no hubo vacilación. Era una sentencia. El silencio se rompió, no con un grito, sino con un sonido que resonó como una grieta abriéndose en la tierra seca. Su voz, cuando finalmente habló, era grave y rasposa, cargada con la autoridad de generaciones de hechiceros. Me acusó en voz alta, para que cada hombre y mujer lo escuchara, de ser un portador de una fe extranjera, una plaga que había llegado para envenenar las raíces de nuestra cultura y ofender a los espíritus ancestrales que protegían la aldea desde el principio de los tiempos. Sus palabras eran un arma afilada, y sentí cómo cortaban el aire y la confianza de mi gente. Dijo que mi Dios era un impostor, un fantasma traído por hombres blancos para robar nuestra tierra y nuestra alma. Afirmó que mis enseñanzas eran una mentira que debilitaba a nuestros guerreros y confundía a nuestras mujeres. Ante la mirada paralizada de todos, me convirtió en el enemigo, en la causa de la sequía reciente y de la enfermedad que se había llevado a 2 niños el mes anterior. Cada acusación era una piedra lanzada contra mí, y yo no podía moverme, atrapado en mi silla, sintiendo el peso de la mirada colectiva que comenzaba a verme no como un maestro, sino como una maldición viviente, una amenaza para su propia supervivencia. Luego, con una lentitud teatral, metió la mano en una bolsa de cuero que colgaba de su cintura. El cuero estaba desgastado y oscuro por el uso, y parecía vibrar con una energía propia. Cuando sacó la mano, sostenía un puñado de polvo gris, fino como la ceniza, pero extrañamente pesado. Lo levantó a la altura de sus ojos, estudiándolo por un momento, como si contuviera el destino del mundo en su palma. El sol poniente se reflejó en las partículas, haciéndolas brillar con un fulgor opaco y siniestro. La gente retrocedió un paso, un movimiento unísono de terror y reverencia. Sabían lo que venía. Aquel no era un polvo común, era el instrumento de un poder antiguo y terrible, una herramienta para sellar un pacto con fuerzas invisibles. Con un movimiento fluido y preciso, arrojó el polvo al suelo, dibujando un círculo perfecto a mi alrededor. La ceniza se asentó sobre la tierra rojiza sin que una sola partícula fuera llevada por la brisa, creando una frontera visible, una barrera que me aislaba del resto del mundo. Me sentí atrapado, como si las paredes de una prisión invisible se hubieran levantado a mi alrededor. El aire dentro del círculo pareció volverse más frío, más pesado, cargado con una intención malévola. Ya no era parte de la comunidad, era un sacrificio, marcado y separado para el juicio. El círculo era la prueba física de mi condena, un escenario del que, según él, yo no saldría con vida. El mundo exterior se sentía ahora a kilómetros de distancia. Fue entonces cuando Jabari comenzó a recitar. No eran palabras de nuestro dialecto, ni de ningún idioma que yo conociera. Era una letanía gutural, una serie de sonidos profundos y vibrantes
que parecían nacer desde lo más profundo de su pecho y de la tierra misma. Sus ojos se pusieron en blanco y su cuerpo comenzó a mecerse suavemente, siguiendo el ritmo de su propio canto oscuro. La atmósfera se cargó de una energía palpable, una opresión que dificultaba la respiración. Sentí como si el sonido estuviera tejiendo una red a mi alrededor, una jaula sonora de la que no podía escapar. Era una maldición explícita y aterradora, y aunque no entendía las palabras, mi alma comprendía perfectamente su significado. Era una invocación a la muerte. Cuando el canto cesó, el silencio que cayó fue aún más profundo que antes. Jabari bajó la cabeza, como si estuviera exhausto por el esfuerzo, y luego la levantó para mirarme una última vez. Sus ojos habían vuelto a la normalidad, pero ahora ardían con un triunfo helado, y entonces pronunció la sentencia final, en nuestra lengua, para que no quedara ninguna duda. Su promesa fue clara y mortal, cada palabra cayendo como una losa sobre la plaza silenciosa. Antes de que el último rayo de sol se ocultara por completo tras las montañas, yo, David Okech, caería muerto. Mi corazón se detuvo. El tiempo, que antes parecía suspendido, ahora se había convertido en mi verdugo. El atardecer dejó de ser un espectáculo de belleza natural para convertirse en una cuenta regresiva hacia mi final. Cada segundo que pasaba, el sol se hundía un poco más en el horizonte y yo sentía que mi vida se hundía con él. La gente no se movía. Permanecían como estatuas de arcilla, observando el drama, esperando el desenlace. ¿Qué esperaban ver? ¿Un colapso repentino? ¿Un grito de agonía? Sus rostros eran una mezcla de miedo, curiosidad y una aceptación sombría. En sus ojos, yo ya estaba muerto. La maldición de Jabari no era solo una amenaza. Para ellos, era un hecho consumado, una ley de la naturaleza tan inevitable como la llegada de la noche. Me quedé solo, sentado en mi silla de madera, dentro de un círculo de ceniza, con el cielo sangrando colores anaranjados y púrpuras sobre mi cabeza. El desafío ya no era contra un hombre, sino contra una creencia arraigada en el alma de mi pueblo. La amenaza no era solo física, la posibilidad de que mi corazón se detuviera. Era profundamente espiritual. Si yo moría, mi fe moriría conmigo ante sus ojos. Sería la prueba definitiva de que su poder era más grande, de que los espíritus del bosque eran los verdaderos dueños de esa tierra. La promesa de Jabari no era solo mi muerte, era la aniquilación de la esperanza que yo había intentado sembrar. Y el sol seguía cayendo. Mi misión, en ese momento, no implicaba correr ni esconderme. No se trataba de una huida desesperada hacia el bosque, ni de buscar refugio en la casa de algún valiente. Mi única y abrumadora misión era permanecer sentado en aquella silla de madera, inmóvil, mientras el sol completaba su lento descenso, pintando el cielo con tonos anaranjados y púrpuras que se sentían cada vez más fúnebres. Cada minuto que pasaba era un paso más hacia la oscuridad prometida por Jabari, y mi quietud era mi única respuesta, mi única defensa. Era un acto de fe silencioso, una declaración de que no me movería, de que mi confianza estaba anclada en algo más profundo que la tierra que pisaba y más poderoso que la maldición que flotaba en el aire. Mi cuerpo era un ancla, mi alma, el campo de batalla. El calor del día comenzó a disiparse con una rapidez antinatural, reemplazado por un frío que no tenía nada que ver con la brisa del atardecer. Era un frío que nacía del corazón colectivo de mi gente, una helada tejida con su miedo y su expectación. Podía sentirlo en mi piel, un escalofrío que no provenía del viento, sino de las decenas de ojos fijos en mí, esperando mi caída. El aire dentro del círculo de ceniza parecía distinto, más denso y glacial, como si la maldición tuviera su propio clima. Podía oler el sudor nervioso de los que estaban más cerca, una fragancia agria mezclada con el polvo y el aroma de la hierba seca. Cada uno de mis sentidos estaba exacerbado, registrando los detalles de mi propio juicio público, transformando la plaza en un tribunal al aire libre. Me sentía increíblemente solo, aislado no solo por el círculo de ceniza, sino por una barrera invisible de terror y superstición. En mi mente,
La voz grave y rasposa de Jabari resonaba como un eco persistente, repitiendo su sentencia una y otra vez. Sus palabras competían directamente con los versos de las Escrituras que yo recitaba en silencio. Una letanía interior que se convirtió en mi único refugio. Era una guerra de susurros en mi cabeza. La promesa de muerte del brujo contra las promesas de vida de mi Dios. Aferrarme a esas palabras sagradas requería un esfuerzo monumental, una concentración que me dejaba sordo a los murmullos de la multitud y ciego al sol que se desangraba en el horizonte. Mi espíritu luchaba por mantenerse firme mientras mi cuerpo esperaba su destino. Cada verso que recordaba se sentía como una piedra sólida que colocaba en un muro invisible a mi alrededor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Las palabras, tan familiares en la calma de la iglesia, adquirían un peso nuevo y desesperado en la hostilidad de la plaza. No eran solo frases, eran armas, escudos, la única armadura que poseía contra el poder que Jabari había invocado. Sentía que si dejaba de recitar, si permitía que una sola de sus sílabas venenosas se infiltrara en mi defensa, estaría perdido. Así que continué, en un murmullo que solo yo podía oír, construyendo mi fortaleza interior mientras el mundo exterior se preparaba para presenciar mi destrucción. La batalla no se libraba en la tierra rojiza de la aldea, sino en el espacio sagrado y silencioso de mi propia alma. El sol seguía su inexorable descenso, y con él mi energía parecía menguar. El esfuerzo de mantener la compostura, de proyectar una calma que no sentía del todo, era físicamente agotador. Mis músculos, tensos por la inmovilidad forzada, comenzaban a doler. La garganta se me secó por las oraciones no pronunciadas, y una sed profunda se apoderó de mí, una sed que el agua no podría calmar. El viento se levantó un poco, trayendo consigo el polvo del camino, y sentí su caricia fría en mi rostro sudoroso como un presagio de la quietud final. Por un momento, el agotamiento amenazó con vencerme, con hacerme cerrar los ojos y simplemente rendirme a la inevitable oscuridad que se cernía sobre mí y sobre todos. Y fue entonces, en ese abismo de fatiga y soledad, cuando ocurrió algo pequeño, casi imperceptible. Una pequeña mariposa blanca, delicada como un trozo de nube, revoloteó erráticamente por el aire denso y cargado de la plaza. Desafió la atmósfera pesada, ignorando la tensión y el miedo, y con una gracia imposible, se posó suavemente en mi hombro derecho. Su presencia era tan ligera que apenas la sentí, pero su blancura inmaculada era un faro de luz en la creciente penumbra. Se quedó allí solo por un instante, sus alas abriéndose y cerrándose lentamente, como si estuviera respirando paz directamente sobre mi piel. Fue un toque tan sutil, tan fuera de lugar, que por un segundo pensé que lo había imaginado. Aquel instante de gracia fue un susurro en medio de un grito. La mariposa no hizo ningún sonido, pero su mensaje fue más claro que cualquier voz. En un lugar donde todo era oscuridad, miedo y muerte, apareció la vida en su forma más frágil y pura. Era un recordatorio de que la belleza y la inocencia aún existían, incluso dentro de mi círculo de condena. Nadie más pareció notarla. Los ojos de la multitud estaban fijos en mi rostro, esperando un espasmo, una señal de debilidad. Pero para mí esa pequeña criatura era un enviado, un pequeño milagro silencioso que me decía, sin palabras, que no estaba solo en esa plaza hostil. Era una señal de que el creador de las mariposas también estaba allí, observando. Después de unos segundos que se sintieron eternos, la mariposa blanca desplegó sus alas y voló. No se dirigió hacia el bosque ni hacia la multitud, sino que ascendió en una espiral lenta y deliberada, directamente hacia el cielo que se oscurecía, hasta que se convirtió en un punto de luz que se desvaneció en el púrpura profundo. Seguí su vuelo con la mirada hasta que desapareció, y cuando bajé la vista, sentí que algo dentro de mí había cambiado. El peso en mi pecho se había aligerado, y el frío que me rodeaba ya no parecía tan penetrante. La visita de aquella mariposa había reavivado una brasa de esperanza que el miedo casi había extinguido por completo, recordándome que la vida siempre busca el camino hacia la luz. La calma que me invadió no era una ausencia de miedo, sino una nueva clase de fuerza.
El miedo seguía ahí, un nudo frío en el estómago, pero ya no era el dueño de mis pensamientos. Ahora había un propósito más claro. Mi misión no era solo sobrevivir para demostrar que Jabari estaba equivocado. Era algo más grande. Era ser un testigo. Mi cuerpo, sentado en esa silla, se había convertido en un punto de encuentro entre dos mundos, entre dos poderes. Y en ese momento acepté mi papel. Ya no era David Okech, el maestro asustado, sino un hombre anclado en su fe, esperando no el final, sino la revelación de una verdad más grande que todos nosotros. En medio de esta nueva resolución, mis ojos se encontraron con los de un niño pequeño. No tendría más de 4 años, que se había soltado de la mano de su madre. Estaba de pie al borde de la multitud, mirándome fijamente. Pero en su mirada no había el miedo o la morbosa curiosidad de los adultos, solo había una inocencia pura, una simple y directa pregunta en sus ojos oscuros. No me veía como un maldito o como un santo, sino simplemente como un hombre sentado en una silla. Fue un gesto humano inesperado, una conexión que rompió el hechizo de la condena colectiva por un brevísimo instante. Me recordó por qué estaba allí, por qué había venido a enseñar, por la esperanza en los ojos de esos niños. Esa mirada inocente fue como un sorbo de agua fresca para mi alma sedienta. Me devolvió al propósito original de mi presencia en esa aldea. Sembrar una semilla de esperanza para la próxima generación, para niños como él, para que no tuvieran que vivir bajo la sombra del miedo a las maldiciones y a los espíritus del bosque. Por un segundo, la figura amenazante de Jabari y el peso de la multitud desaparecieron, y solo quedamos ese niño y yo, conectados por un entendimiento silencioso. Fue un recordatorio de que mi fe no era una idea abstracta, sino una fuerza destinada a proteger y nutrir la inocencia que ahora me miraba con tanta franqueza desde el otro lado de la plaza. El niño fue rápidamente apartado por su madre, quien lo tomó del brazo y le susurró algo al oído, su rostro una máscara de aprensión. Pero el regalo ya había sido entregado. La mariposa me había recordado la presencia de Dios, y el niño me había recordado la razón de mi lucha. Sentí como las piezas de un rompecabezas invisible encajaban en mi mente. La quietud forzada, la oración interna, la señal de la mariposa, la mirada del niño, no eran eventos aislados, eran parte de un camino, una preparación. Cada paso físico que no había dado se había convertido en un paso espiritual, llevándome a un lugar de entendimiento que no podría haber alcanzado de otra manera. Comprendí entonces que mi misión era mucho más grande que mi propio cuerpo. No se trataba de si mi corazón seguiría latiendo o no. Se trataba de lo que mi permanencia significaría para todos los que observaban. Cada segundo que permanecía sentado, respirando, desafiando la profecía, era un golpe contra los cimientos del miedo que había gobernado a mi pueblo durante generaciones. Estaba siendo preparado para algo, forjado en el fuego de la expectación y el terror, para convertirme en un testimonio viviente. El sol estaba ahora peligrosamente cerca del borde de las montañas, y el aire se cargó con la tensión final. La luz dorada del atardecer comenzó a adquirir un tono rojizo, casi sangriento, que bañaba la plaza en una atmósfera irreal. El silencio se hizo más profundo, más expectante. Sentí que ya no estaba solo esperando mi final, sino que toda la creación contenía la respiración junto a mí. La brisa se detuvo por completo. Los pájaros callaron en los árboles. El mundo parecía haberse detenido en el umbral de una revelación. Mi misión, ahora lo sabía, era simplemente estar presente para presenciarla, fuera cual fuera el resultado. Ya no había lucha en mi interior, solo una inmensa y tranquila espera, la certeza de que estaba exactamente donde debía estar. El disco solar finalmente tocó el filo afilado de la montaña. Fue un contacto lento, casi reverente, como si el cielo se inclinara para besar la tierra antes de dormir. Pero no hubo paz en ese gesto. La luz dorada que había bañado la plaza durante toda la tarde se transformó de repente en un resplandor carmesí, un color profundo y sangriento que tiñó la tierra, los árboles y los rostros de mi gente con un barniz irreal y profético. El mundo se convirtió en una pintura de tonos violentos, y el aire, antes tenso,
Ahora se sentía cargado con el peso de un juicio inminente. La belleza del crepúsculo se había convertido en una amenaza, un telón de fondo para el sacrificio que todos esperaban presenciar. Y en medio de esa luz moribunda, el silencio se apoderó de todo, un silencio absoluto, más profundo y pesado que cualquier otro que hubiera conocido en mi vida. Fue entonces cuando sentí el primer golpe del terror físico, una oleada que comenzó en la base de mi columna y subió como una serpiente de hielo. Un vértigo repentino me hizo sentir como si la silla de madera y la tierra firme bajo mis pies se hubieran desvanecido, dejándome suspendido sobre un abismo sin fondo. Mi corazón, que antes latía con fuerza, ahora parecía tropezar, golpeando mi pecho con un ritmo errático y doloroso que me dificultaba respirar. Un peso invisible se asentó sobre mis pulmones, aplastándome, robándome el aire poco a poco. Cada inhalación era una lucha, un esfuerzo consciente que me dejaba más agotado que el anterior. Mi cuerpo, que había sido mi ancla, se estaba convirtiendo en mi traidor, cediendo al poder de la maldición antes de que mi espíritu lo hiciera. Y con el colapso de mi cuerpo, mi mente le siguió. Por un instante aterrador, la duda me asaltó, no como un susurro, sino como un grito que silenció todas mis oraciones. Entró en mi alma como un ladrón en la noche, robándome la certeza que tanto me había esforzado por mantener. ¿Y si su poder era real? La pregunta resonó en el vacío de mi mente con una claridad espantosa. ¿Y si los espíritus del bosque eran más antiguos y más fuertes que el Dios del que yo hablaba? ¿Y si mi fe, esa construcción de palabras y promesas, no era más que un escudo frágil contra una verdad más oscura y elemental? La posibilidad me heló la sangre más que el propio miedo a la muerte. Era el terror de haber estado equivocado todo el tiempo. Me sentí completamente abandonado. Miré hacia el cielo ensangrentado, buscando una señal, una respuesta, un eco de la presencia que la mariposa me había prometido. Pero no encontré nada. El cielo estaba vacío, silencioso, indiferente a mi súplica. Intenté orar, mover los labios para formar las palabras del salmo que me había sostenido, pero mi garganta estaba cerrada. Las sílabas se negaban a nacer. Mi mente, que había sido un santuario de versos sagrados, ahora era un desierto estéril. ¿Dónde estás, Señor? El pensamiento fue un susurro roto, una pregunta lanzada a un universo sordo. En ese momento, la soledad era una entidad física, una capa de hielo que me envolvía y me separaba de Dios y de los hombres. La memoria de la pequeña mariposa blanca regresó a mí, pero ya no como un consuelo. Ahora se sentía como una burla, una breve y cruel ilusión de esperanza diseñada para hacer mi caída aún más dolorosa. Su vuelo ascendente hacia el cielo ahora me parecía una huida, un abandono. Incluso la mirada inocente de aquel niño pequeño se transformó en mi memoria en una acusación silenciosa, un recordatorio de la promesa que estaba a punto de romper. La esperanza que había sentido momentos antes se agrió en mi espíritu, convirtiéndose en el veneno de la desesperanza. El mundo no me había enviado señales de aliento, sino presagios de mi propio fracaso, y yo, en mi ingenuidad, los había malinterpretado hasta el final. Mi atención se volvió hacia adentro, hacia las sensaciones de mi propio cuerpo rindiéndose. Podía sentir el pulso en mi muñeca volviéndose más lento, más débil, como el goteo final de un grifo que se seca. Mis manos y pies se sentían pesados, distantes, como si ya no me pertenecieran. Una extraña somnolencia comenzó a invadir mis sentidos, un deseo abrumador de simplemente cerrar los ojos y dejar que la oscuridad me llevara. Ya no había lucha, solo un agotamiento profundo y definitivo. Era como si la maldición de Jabari no fuera un golpe repentino, sino un veneno lento que apagaba mi vida célula por célula, una marea oscura que subía inexorablemente para reclamarme. La vida se escapaba de mí, no con un grito, sino con un suspiro. Levanté la vista una última vez y mis ojos se encontraron con los de Jabari. Estaba de pie, inmóvil, al otro lado del círculo de ceniza, y su rostro ya no mostraba esfuerzo ni concentración. En su lugar había una calma terrible, una certeza absoluta. Sus ojos oscuros no ardían con odio, sino con el triunfo tranquilo de quien ha invocado una ley antigua y la ha visto cumplirse. En su postura,
En la quietud de su figura recortada contra el crepúsculo moribundo, vi el poder de la tierra misma, una fuerza primordial que había estado allí mucho antes que yo y que permanecería mucho después. Mi fe, en comparación, se sentía joven, extranjera y desesperadamente frágil. Él no era solo un hombre, era un sacerdote de un poder que yo había subestimado fatalmente. Entonces, mi mirada recorrió los rostros de mi gente. Busqué una chispa de rebelión, una pizca de duda en sus ojos, algo a lo que aferrarme, pero no encontré nada. Vi miedo, sí, pero también vi una resignación sombría, una aceptación casi piadosa de mi destino. No me miraban con odio, sino con una especie de lástima distante, como se mira a un animal que va a ser sacrificado. En sus ojos yo ya estaba muerto. Su silencio no era solo expectación, era un consenso. Ellos eran el jurado y el verdugo, y su creencia colectiva en el poder de Jabari era la fuerza que estaba sellando mi tumba. No era la maldición de un solo hombre la que me estaba matando, sino la fe unida de todo un pueblo en mi inevitable final. Y en ese momento me rompí. La lucha interna cesó. El muro de oraciones que había construido se derrumbó en un instante, reducido a polvo. Dejé de resistir, dejé de suplicar. Una calma vacía y hueca se instaló en mi pecho, la paz extraña que sigue a la derrota total. Acepté mi final, no con valentía o desafío, sino con un agotamiento absoluto del alma. Había luchado con todas mis fuerzas, había agotado cada gramo de mi fe, y no había sido suficiente. La oscuridad había ganado. El silencio de Dios era la respuesta final. En la quietud de mi corazón rendido, solo quedaba la espera del golpe de gracia, el momento en que mi corazón daría su último y cansado latido. Pero justo en ese abismo de la nada, cuando todo se había desvanecido, una imagen flotó en la oscuridad de mi mente, inesperada y clara. No fue un verso de las Escrituras, ni una visión divina. Fue el rostro de mi madre, tal como la recordaba de mi infancia, sonriéndome mientras me enseñaba a leer mis primeras palabras en un libro gastado. Recordé el calor de su mano sobre la mía, su voz suave y paciente, llena de una fe tan simple y tan inquebrantable que nunca necesitó ser defendida. No fue un recuerdo que me diera fuerzas para luchar, no. Fue algo más sutil. Fue un recordatorio de que mi fe no había comenzado como una batalla, sino como un acto de amor, un ancla invisible en la negrura total. Ese recuerdo fue el último pensamiento consciente que tuve, la última brasa antes de la ceniza. Ya no sentía mi cuerpo, ya no escuchaba el silencio de la plaza. El mundo exterior se desvaneció por completo, y con él, la luz carmesí del sol poniente. La oscuridad que me envolvía ya no era la de la noche que llegaba, sino una oscuridad interior, absoluta y final. Cerré los ojos, no por voluntad propia, sino porque ya no tenía la fuerza para mantenerlos abiertos. Me entregué. El peso en mi pecho se convirtió en una quietud total. Estaba listo. Convencido de que mi fin había llegado, esperé el último aliento, el último latido, el silencio eterno que me habían prometido. El silencio que siguió a mi rendición no era un silencio vacío, era denso, pesado, una sustancia tangible que llenaba mis pulmones y mi mente. Había aceptado mi final, y en esa aceptación encontré una extraña y hueca paz. El mundo exterior, con su cielo sangriento y sus rostros expectantes, se había desvanecido por completo. Solo quedaba la oscuridad detrás de mis párpados, una negrura suave y acogedora que prometía el fin de la lucha, el fin del miedo, el fin de todo. Ya no sentía el latido errático de mi corazón ni el frío en mi piel. Estaba flotando en un mar de nada, esperando la última ola que me llevaría. Era un momento suspendido, el último respiro antes de que la vida se extinguiera por completo. Y en esa quietud no había ni fe ni duda, solo el alivio del final. No sé cuánto tiempo permanecí en ese limbo, si fueron segundos o una eternidad. El tiempo había perdido su significado. El universo se había reducido a la simple espera de mi propia disolución. Cada fibra de mi ser se había soltado, cada músculo se había relajado, cada pensamiento se había disipado. Era como si mi alma se estuviera desprendiendo suavemente de mi cuerpo
preparándose para un viaje del que no regresaría. No hubo una revisión de mi vida, ni un lamento final, solo un profundo y abrumador silencio, el tipo de silencio que precede a la creación o a la destrucción, y en ese silencio, por primera vez en toda la tarde, no sentí la presencia de Jabari, ni de mi gente, ni siquiera la ausencia de Dios. Solo estaba yo, en el umbral, listo para cruzar. Pero entonces, el vacío se rompió. No fue un sonido gradual, sino una explosión. Un trueno seco, violento y único retumbó directamente sobre la plaza, tan cerca que sentí la vibración en mis huesos, en mis dientes. Sacudió los cimientos de la tierra bajo mi silla y me arrancó de mi letargo con una fuerza brutal. Mis ojos se abrieron de golpe, pero no por mi propia voluntad. La conmoción fue tan poderosa que pareció reiniciar mi corazón, forzándolo a latir con un ritmo atronador y doloroso. El cielo, que yo recordaba teñido de púrpura, estaba ahora despejado, salpicado de las primeras estrellas de la noche. No había una sola nube. El trueno había nacido de la nada, un grito imposible desde un cielo sereno, y su eco aún resonaba en el aire inmóvil. Inmediatamente después del trueno, llegó el viento. No era la brisa del atardecer, ni una ráfaga natural. Era un viento sobrenatural, gélido, que no soplaba desde el bosque ni desde las montañas, sino que parecía nacer en el centro mismo de la plaza. Se levantó como un remolino, con una intención propia, girando sobre sí mismo con una velocidad creciente. No traía el olor a tierra ni a lluvia, sino un aroma limpio y extraño, como a ozono después de una tormenta que nunca existió. El viento no me tocó a mí, sentado en mi silla, ni a la gente que se encogía de miedo. Su furia estaba enfocada, dirigida con una precisión aterradora, como si una mano invisible lo estuviera guiando hacia un único y deliberado propósito en medio de la creciente oscuridad. Con un solo soplo furioso y helado, el remolino de viento barrió la plaza y apagó cada llama. Las antorchas que algunos hombres sostenían se extinguieron al instante, sus cabezas de fuego convirtiéndose en zarcillos de humo negro que se disolvieron en la oscuridad. La hoguera central, que había ardido con fuerza, se ahogó en un silbido, sus brasas anaranjadas muriendo en un parpadeo. De repente, nos vimos sumidos en una penumbra casi total, iluminados únicamente por la pálida luz de las estrellas lejanas. La oscuridad era profunda, desorientadora, y el único sonido que quedaba era el aullido creciente del viento que giraba y giraba, atrapado en un vórtice en el corazón de nuestra aldea. El mundo se había quedado ciego y sordo, excepto por esa fuerza invisible que danzaba entre nosotros. Fue entonces cuando ocurrió lo más increíble. El círculo de polvo gris que Jabari había dibujado a mi alrededor, el instrumento de su maldición, comenzó a moverse. Las cenizas no se dispersaron con el viento, como deberían haberlo hecho. En lugar de eso, desafiando toda ley natural, se levantaron del suelo. Las partículas se elevaron lentamente, como si tuvieran vida propia, y fueron atraídas hacia el centro del remolino. Allí, el polvo comenzó a girar, no caóticamente, sino formando una columna densa y compacta, un pequeño tornado de ceniza que giraba furiosamente en el mismo lugar donde Jabari había estado de pie, observando su triunfo. La maldición, de alguna manera, se había vuelto sobre sí misma, atrapando a su creador en su propio ritual. Y esa columna de polvo no era oscura. Mientras giraba, comenzó a brillar, no con una luz reflejada, sino con un fulgor pálido y propio, una luminiscencia fantasmal que emanaba de las partículas de ceniza. Era una luz fría, blanca y azulada, que no producía calor, pero que iluminaba la plaza con una claridad irreal. Proyectaba sombras largas y temblorosas de los árboles y de las personas paralizadas por el terror. La única fuente de luz en nuestra aldea oscura era ahora el instrumento de la maldición, transformado en un faro sobrenatural. El aullido del viento y el brillo del polvo giratorio crearon una escena de otro mundo, una visión tan aterradora como sagrada, que quemó su imagen en la memoria de todos los que la presenciaron. El silencio de la multitud se rompió, no con palabras, sino con un gemido colectivo de puro terror y asombro. La gente gritó, tropezó hacia atrás,
cayendo de rodillas como si sus piernas ya no pudieran sostenerlos. Muchos se cubrieron el rostro con las manos, no queriendo ver, pero incapaces de apartar la mirada. Escuché a mujeres sollozando, a hombres murmurando invocaciones a los espíritus antiguos, no con reverencia, sino con el pánico de quien se da cuenta de que ha invocado algo mucho más grande y terrible de lo que jamás había imaginado. Su miedo ya no era por mí o por la maldición de Jabari, era un miedo santo, el terror primordial de estar en presencia de un poder que no era de este mundo, un poder absoluto e incomprensible. Yo permanecía sentado, inmóvil en mi silla, observándolo todo como si fuera un sueño. El frío que sentía ya no era el de la maldición que me drenaba la vida, sino el frío de una presencia abrumadora, una santidad tan intensa que se sentía como hielo sobre la piel. Ya no tenía miedo de morir. El miedo había sido reemplazado por un asombro tan profundo que me dejó sin aliento. Estaba presenciando lo imposible, viendo las leyes del universo reescribirse ante mis ojos. El viento no me tocaba, la luz no me cegaba. Estaba dentro del epicentro del milagro, pero a la vez estaba protegido, como si estuviera en el ojo tranquilo de un huracán divino. Mi corazón latía con fuerza, no de pánico, sino de una emoción que no tenía nombre. Dentro del torbellino de luz y polvo, apenas podía distinguir la silueta de Jabari. Estaba atrapado en el centro, con los brazos levantados como si intentara protegerse de la fuerza que él mismo había desatado. El viento aullaba a su alrededor, arrancando los amuletos de su cuello y muñecas, haciéndolos girar en la vorágine antes de desintegrarlos. No podía escuchar sus gritos por encima del rugido del viento, pero podía ver su cuerpo sacudido, su figura disminuida y impotente ante el poder que lo envolvía. La misma tierra que él había reclamado como suya, los mismos elementos que había ordenado, se habían vuelto contra él, no con malicia, sino con la indiferencia de una fuerza infinitamente superior que simplemente estaba restaurando un orden divino. El tiempo pareció ralentizarse hasta casi detenerse. Cada partícula de polvo brillante que giraba en la columna de luz era visible para mí, cada una un pequeño sol en una galaxia en miniatura. Podía ver el terror en los ojos de las personas más cercanas, sus rostros iluminados por el resplandor pálido, congelados en máscaras de incredulidad. El sonido del viento se convirtió en una nota sostenida, un zumbido bajo y profundo que vibraba en el aire, en la tierra, en mi alma. Todo era increíblemente claro, hiperreal. Sentí que no estaba viendo esto con mis ojos físicos, sino con algo más profundo, como si por un instante se me hubiera permitido ver el tejido invisible que sostiene al mundo, y presenciar cómo una mano lo tocaba y lo alteraba. Y tan súbitamente como comenzó, se detuvo. El viento cesó. El aullido se desvaneció en un silencio absoluto. La columna de polvo brillante colapsó sobre sí misma, las partículas de ceniza cayendo suavemente al suelo como una nevada gris y sin vida. La luz sobrenatural se extinguió, sumergiéndonos de nuevo en la suave penumbra de la noche estrellada. El silencio que cayó después no era el silencio tenso de antes, ni el silencio vacío de mi rendición. Era un silencio reverente, espeso, cargado con el peso de lo que acabábamos de presenciar. La plaza estaba inmóvil, como una pintura. Nadie se atrevía a moverse, ni siquiera a respirar, por miedo a romper el hechizo sagrado que se había posado sobre nosotros. Fue en ese silencio absoluto que finalmente lo comprendí. La intervención divina no había venido para salvarme de la prueba, no había llegado para evitar mi sufrimiento o para demostrar mi punto. Había llegado en el momento de mi más profunda oscuridad, en el instante en que mi fe se había roto y me había rendido por completo. El poder que se había manifestado no era una respuesta a mi fuerza, sino a mi debilidad. Dios no había descendido para evitar que yo entrara en el valle de sombra de muerte. Había descendido para caminar conmigo dentro de él, para mostrarle a todos los presentes que su presencia no es una ausencia de oscuridad, sino una luz que puede brillar en medio de ella. El aire, antes helado por el viento sobrenatural, ahora se sentía extrañamente cálido, lleno de una paz que lo impregnaba todo. Era una calma profunda, sanadora, que se asentó sobre la plaza como un manto invisible.
El olor a ozono había desaparecido, reemplazado por el aroma familiar de la tierra húmeda, aunque no había llovido. Miré mis manos, esperando encontrarlas temblando, pero estaban firmes. El peso en mi pecho se había ido, y podía respirar profunda y libremente por primera vez en horas. Me sentí completamente renovado, no solo en mi cuerpo, sino en lo más profundo de mi ser. La batalla había terminado. No con una victoria, sino con una revelación. Permanecí en mi silla dentro del ahora inerte círculo de ceniza y miré a mi alrededor. La gente seguía arrodillada, sus rostros levantados hacia el cielo, sus ojos llenos de lágrimas y de un asombro que tardaría toda una vida en procesar. Jabari yacía en el suelo, inmóvil. La noche estaba tranquila. Las estrellas brillaban con una intensidad que nunca antes había notado. Todo era exactamente como antes, y sin embargo, nada volvería a ser igual. El mundo visible no había cambiado, pero el mundo invisible se había manifestado con una claridad innegable. Nadie se movía, nadie hablaba. El milagro nos había dejado sin palabras, suspendidos entre el mundo que conocíamos y el que acabábamos de descubrir. El silencio que descendió sobre la plaza después de que la luz se apagara fue más profundo que cualquier otro que hubiéramos conocido. No era un silencio de miedo, sino de reverencia absoluta, un vacío sagrado dejado por una presencia que acababa de retirarse. El aire, antes cargado de una energía eléctrica y helada, ahora estaba quieto, casi tibio, y olía a tierra limpia, como después de una lluvia que nunca cayó. Todos los ojos, incluyendo los míos, se posaron sobre la figura inmóvil en el centro de la plaza. Jabari Mugisha no estaba muerto ni herido, al menos no de una manera visible. Yacía en el suelo, acurrucado sobre sí mismo, temblando violentamente como una hoja en una tormenta, un hombre reducido a su forma más vulnerable, despojado de su poder y de su orgullo por una fuerza que ni él ni nosotros podíamos comprender. Lentamente, con un esfuerzo que parecía costarle cada gramo de su ser, comenzó a moverse. Se apoyó en sus codos, intentando levantarse, pero sus miembros se negaban a obedecerle por completo. Cuando finalmente logró alzar la cabeza, su rostro no era el del brujo temido que nos había aterrorizado durante generaciones. La máscara de arrogancia y poder se había hecho añicos, revelando a un hombre completamente roto. Sus ojos, antes carbones ardientes de odio, ahora estaban desorbitados, inundados en lágrimas de un terror tan puro y abrumador que me heló la sangre. No me miraba a mí. Su vista estaba fija en el espacio vacío justo detrás de mi silla, como si todavía estuviera viendo algo que nosotros ya no podíamos percibir, algo que lo había deshecho por completo. Entonces, su voz se quebró en el silencio. No fue un grito de desafío, sino un susurro ahogado, lleno de un asombro tembloroso que todos pudimos escuchar. Habló no a nosotros, sino a la aparición que solo él veía. Con la voz entrecortada por sollozos, describió lo que sus ojos habían presenciado dentro de aquel torbellino. Habló de una luz que no era de este mundo, tan brillante que lo había cegado, pero que no quemaba. Y en el centro de esa luz, dijo, había una figura de pie detrás de mí, una presencia de autoridad tan absoluta, tan poderosa, que su sola mirada había desintegrado cada uno de sus encantamientos y había puesto al descubierto el vacío de su propio poder. Su confesión no era una disculpa, era el testimonio aterrorizado de un hombre que había mirado directamente a la cara de lo divino. Las palabras de Jabari cayeron sobre la multitud como piedras en un lago en calma, y las ondas de choque se extendieron por toda la plaza. Un jadeo colectivo recorrió a mi gente. La verdad de lo que había sucedido ya no era mi palabra contra la suya, mi fe contra su magia. El propio brujo, el sacerdote de los espíritus del bosque, se había convertido en el principal testigo del milagro. El poder que había gobernado sus vidas a través del miedo se había rendido, no ante mí, sino ante una autoridad superior que había elegido revelarse de la manera más innegable. El fundamento de su antiguo mundo se había derrumbado en un solo instante, y en los rostros de todos vi cómo el terror se transformaba lentamente en un asombro que les robaba el aliento. Yo mismo, al escuchar su descripción, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Giré mi cabeza ligeramente, casi esperando ver la silueta de la figura que él describía.
Por supuesto, no había nada allí, solo la noche tranquila y las estrellas titilando en el cielo oscuro. Pero aunque mis ojos no veían nada, mi espíritu sentía la resonancia de esa presencia. El aire detrás de mí se sentía diferente, cargado con una calidez y una paz que eran la firma de lo sagrado. Comprendí entonces que la intervención no había sido un espectáculo de poder para mi beneficio, sino una revelación para todos, una demostración de que la verdadera autoridad no necesita gritar ni maldecir, sino que simplemente está. Y su sola presencia es suficiente para que toda oscuridad se disipe. Lo que sentí en ese momento, esa certeza absoluta de una protección que va más allá de la vista y del entendimiento, es difícil de describir con palabras. Es una convicción que no nace en la mente, sino que se asienta directamente en el alma. Es la clase de fe que se forja en el fuego de la prueba más oscura, cuando todo parece perdido. Y sé que muchos de ustedes que me escuchan han sentido esa misma presencia en sus propias vidas, en sus propias batallas silenciosas. Por eso, me detengo un instante para pedirte algo desde el corazón. Si usted cree que Dios todavía obra milagros, que su poder se manifiesta hoy tanto como lo hizo en esa plaza, por favor, escriba amén en los comentarios. Su testimonio se une al mío y fortalece a todos los que lo leen. Después de que la confesión de Jabari se desvaneciera en el aire, el hechizo de silencio que nos mantenía paralizados finalmente se rompió. El primer sonido fue el de una mujer, la madre del niño que me había mirado con tanta inocencia que comenzó a llorar. No era un llanto de miedo o de tristeza, sino un sollozo profundo y liberador, un torrente de alivio que parecía arrastrar años de miedo acumulado. Su llanto fue como una chispa que encendió una llama en toda la comunidad. Pronto, otros se unieron y la plaza se llenó con el sonido del llanto colectivo, una sinfonía de corazones rotos y restaurados al mismo tiempo. Era el sonido de la catarsis, el bautismo de lágrimas de un pueblo que acababa de nacer a una nueva esperanza. Mis ojos se posaron en uno de los ancianos más respetados de la aldea, un hombre cuyo rostro era un mapa de tradiciones ancestrales y cuya mirada siempre me había juzgado con la más severa desconfianza. Estaba de pie, inmóvil, con el rostro levantado hacia el cielo estrellado. Las lágrimas corrían libremente por las profundas arrugas de sus mejillas, pero su expresión no era de derrota, era de una rendición total, de una comprensión que había llegado no a través de la razón, sino de la revelación. Lentamente, como si sus rodillas ya no pudieran soportar el peso de lo que acababa de presenciar, se arrodilló sobre la tierra rojiza. No me miró a mí, sino que simplemente inclinó su cabeza en un gesto de humildad que lo cambió todo. Ese simple acto de rendición fue como una señal. Uno por uno, los demás lo siguieron. Hombres fuertes, guerreros que nunca habían mostrado debilidad, cayeron de rodillas junto a sus esposas e hijos. Las familias que habían estado separadas por la tensión y el miedo, ahora se buscaban en la penumbra, abrazándose con una fuerza desesperada y sanadora. Ya no eran una multitud de individuos asustados, sino una comunidad unida por una experiencia compartida que los marcaría para siempre. La barrera invisible que el miedo había construido entre ellos se había disuelto, y en su lugar surgió un vínculo de fe común, forjado en el asombro y la gratitud de esa noche sagrada. La justicia que descendió sobre la plaza esa noche no fue una justicia de castigo. Jabari no fue apedreado ni exiliado. El poder que se manifestó no buscaba venganza, porque la venganza es una emoción humana, no divina. Lo que ocurrió fue algo mucho más profundo. Fue una justicia de revelación. La luz no vino a destruir a Jabari, sino a mostrarle la verdad, a él y a todos nosotros. Su poder no fue aplastado por una fuerza mayor, simplemente se reveló como lo que siempre fue, una sombra. Y ante la presencia de la luz verdadera, la sombra no lucha, simplemente deja de existir. La justicia divina no fue un acto de violencia, sino un acto de pura y abrumadora verdad. En medio de la emoción colectiva, Jabari hizo un último movimiento. Con una lentitud dolorosa, se puso de rodillas. No me miró, no miró a la gente, con el rostro todavía bañado en lágrimas.
Se inclinó hacia adelante hasta que su frente tocó el polvo del suelo, el mismo polvo que había usado para maldecirme. Permaneció así, en la postura de la más absoluta sumisión, un rey destronado rindiéndose no a un nuevo gobernante, sino a un nuevo reino. En ese gesto, el poder de generaciones de brujería se rompió. El miedo que había sido el verdadero gobernante de nuestra aldea murió en ese preciso instante, no con un grito, sino con un acto de humilde y silenciosa adoración. Una paz tangible comenzó a descender sobre nosotros, tan real como la brisa nocturna que comenzaba a soplar suavemente desde las montañas. El aire, antes denso y opresivo, ahora se sentía ligero, limpio, fácil de respirar. Era como si un gran peso invisible hubiera sido levantado, no solo de mis hombros, sino de los hombros de toda la aldea. Las estrellas en el cielo parecían brillar con una intensidad renovada, como si el propio universo estuviera celebrando en silencio la restauración del orden. El llanto se calmó, reemplazado por murmullos suaves de oración y palabras de consuelo intercambiadas en la oscuridad. La guerra había terminado, y la paz que la siguió era más profunda que cualquier paz que hubiéramos conocido antes. Fue entonces cuando, por primera vez en lo que pareció una vida entera, me levanté de la silla de madera. Mis piernas se sentían firmes, llenas de una nueva fuerza. Di un paso, cruzando la línea del círculo de ceniza inerte, rompiendo la barrera que me había separado de mi gente. Nadie retrocedió, nadie se apartó. El anciano que se había arrodillado primero levantó la vista, y en sus ojos ya no había sospecha, solo un profundo respeto y una pregunta silenciosa. Extendió su mano temblorosa hacia mí, y yo la tomé. Su piel era áspera y estaba fría, pero su agarre era firme. En ese simple toque, sentí el puente que se construía sobre el abismo que nos había separado. Estaba en casa de nuevo. Aquella noche, nadie regresó a su casa de inmediato. Permanecimos juntos en la plaza, en un silencio que ya no era de miedo, sino de comunión. El anciano cuya mano yo sostenía no me soltó. Su agarre era el ancla que me devolvía al mundo de los vivos, a mi comunidad. Las estrellas parecían haberse multiplicado en el cielo, brillando con una claridad casi líquida sobre nosotros. Nos quedamos allí, respirando el mismo aire nuevo, compartiendo una experiencia que las palabras nunca podrían describir por completo. No éramos un maestro y su pueblo, ni un vencedor y los vencidos. Éramos simplemente testigos, una familia de almas que había visto el velo rasgarse por un instante y que ahora aprendía a caminar de nuevo sobre una tierra que se sentía, de alguna manera, más sagrada que antes. Desde aquella noche, Jabari Mugisha nunca más practicó la brujería. Unos días después, al amanecer, lo vimos caminar solo hacia el linde del bosque. No llevaba sus amuletos ni su bolsa de cuero. Se detuvo allí donde solía entrar para comunicarse con los espíritus y simplemente se quedó de pie, observando la oscuridad entre los árboles. Luego, con una lentitud solemne, se inclinó y dejó en el suelo todo lo que le quedaba de su antigua vida. Lo vimos regresar con las manos vacías y el rostro sereno. Y el domingo siguiente, y cada domingo desde entonces, se le puede ver sentado en la primera fila de nuestra pequeña iglesia. No habla mucho, pero su presencia silenciosa y su humildad se convirtieron en el sermón más poderoso que nuestra aldea jamás había escuchado. El miedo que había gobernado nuestra aldea durante generaciones se disolvió en el aire junto con aquel polvo de maldición. Los niños volvieron a jugar cerca del bosque sin mirar por encima del hombro, y sus risas se escuchaban hasta bien entrada la tarde. Las conversaciones de los ancianos junto al fuego central cambiaron. Ya nadie en Embale cuenta historias de las maldiciones del bosque o de los espíritus vengativos que acechan en la oscuridad. Ahora, los abuelos sientan a sus nietos en sus rodillas y les cuentan la historia de un maestro, un brujo, y la noche en que el cielo respondió con un trueno. El recuerdo de esa noche no se convirtió en una leyenda de terror, sino en el evangelio de nuestra propia liberación, el fundamento de una fe que nació del asombro. Personalmente, aprendí la lección más importante de mi vida en esa silla de madera, rodeado por un círculo de ceniza. Entendí que la fe no es la ausencia de miedo,
Yo sentí miedo, un terror tan profundo que me rompió por dentro. La fe es lo que encuentras al otro lado de esa ruptura. Es la certeza de que no estás solo en tu momento más oscuro. La convicción de que incluso cuando te rindes, hay una fuerza que te sostiene. El milagro no fue que yo sobreviviera. El verdadero milagro fue descubrir que la presencia de Dios no está en la cima de la montaña, sino en lo más profundo del valle, justo cuando crees que ya no puedes dar un paso más. Esa noche, el miedo no fue derrotado, fue transformado en luz. La paz que se asentó sobre nuestra aldea era casi palpable. Se podía sentir en la forma en que el viento soplaba a través de las hojas del viejo árbol de mango, un susurro que ya no sonaba a presagio, sino a canción de cuna. Se podía ver en la luz del amanecer, que parecía más cálida, más gentil al tocar la tierra rojiza de nuestra plaza. La vida continuó, pero con un ritmo diferente, más lento, más consciente. Aprendimos a escucharnos unos a otros de una manera nueva, a ver más allá de las apariencias y a reconocer la fragilidad y la fuerza que habita en cada corazón humano. El odio y la sospecha habían dejado un vacío, y ese vacío fue llenado por una gracia silenciosa que nos unió de una forma que nunca antes habíamos experimentado. Aquel evento no fue un punto final, sino un punto y aparte en el libro de nuestra historia. Fue el verdadero comienzo de nuestra fe, no como una idea importada, sino como una experiencia vivida y compartida. La intervención divina de esa noche no cerró la puerta al misterio. Al contrario, la abrió de par en par, mostrándonos que el universo es mucho más grande y más vivo de lo que jamás habíamos imaginado. Y aunque la paz reina ahora en nuestra aldea, a veces, cuando miro el cielo nocturno, siento que esa fue solo la primera de muchas conversaciones, porque 3 días después, al amanecer, una sola mariposa blanca se posó en la puerta de la iglesia, y supe que nuestra historia con el cielo apenas comenzaba, porque esa es la verdad que aprendimos bajo las estrellas de Uganda, una verdad que ahora comparto contigo. La presencia más grande no siempre llega con la fuerza de un trueno para evitar la tormenta. A veces simplemente se manifiesta en la quietud que deja atrás, para enseñarnos a encontrar la luz en la oscuridad.